La estructura de la presentación va a ser en dos partes. Vamos a tener dos partes, la mía y la de Adriana. Vamos a empezar con un contexto general para saber en dónde nos situamos, de qué país estamos hablando, bueno, de México. Y después vamos a intentar conocer un poco la diversidad mexicana, saber que es un país muy diverso, no hay el mexicano. Después vamos a ver la cultura de los pueblos de Guerrero y Oaxaca, que tenemos el foco en los estados de Guerrero y Oaxaca. Vamos a ver en qué trabajan, cuáles son sus problemas, y después vamos a hablar de un tema muy importante en esos dos estados y en México en general, que son los cárteles que causan problemas. Entonces nos situamos en México. México es uno de los 3 países de Norteamérica y es el más poblado después de los Estados Unidos, con 120 millones de habitantes. Y en comparación a toda América es el tercer más poblado después de los Estados Unidos y Brasil que tiene unos 200,000 o más habitantes. Entonces vemos que México es un gran poder en América, sobre todo económico. México es un país bastante nuevo, ganó su independencia de la España en 1810, antes se llamaba la Nueva España. Uno de los héroes más importantes de la independencia se llama Miguel Hidalgo. La religión más importante en México es la religión católica, que ha sido traída con los conquistadores, y ahora un 95% más o menos de la población es católica. Pero también se han conservado las religiones indígenas y se han mezclado con el catolicismo. Entonces todavía se encuentran en comunidades chamanes y gente así que te dan baños o te dan tratamientos con hierbas, pero también se mezcló con el catolicismo. Entonces en México siempre ha habido pueblos indígenas, nunca han sido derrotados por completo, y se cuentan 62 idiomas indígenas, y oficialmente desde el 2010 han sido reconocidos por el Estado. Vemos aquí un mapa de la repartición de los pueblos indígenas. La población más importante está pues en el suroeste. Vamos a ir a Guerrero y a Oaxaca aquí. Igual en la península de Yucatán tenemos muchos indígenas, y en los estados alrededor, en Chiapas y en Veracruz. En el norte vemos que hay mucho menos población indígena. En porcentajes, también un mapa de Wikipedia. Vemos que Oaxaca aquí tiene un muy gran porcentaje de indígenas, igual como Yucatán, y Guerrero tiene un porcentaje de indígenas un poco más menor, un poco menor. Este es un dibujo de un libro del gobierno mexicano para ilustrar la diversidad mexicana. Vemos que no existe el mexicano, sino de veras dependiendo de la región. Tienen vestidos diferentes, costumbres diferentes y culturas diferentes. Igual es un dibujo del mismo libro del gobierno mexicano. Es para niños, para explicar a los niños qué es el indígena. Y vemos que hay una gran biodiversidad, es más o menos preciso. Entonces si de veras quieren ver las ballenas, por ejemplo, tienen que ir a Baja California. Ahí están en invierno, en verano no las verán. Y aquí nos situamos en Guerrero y Oaxaca, y tenemos aquí mucha jungla, mucha selva, mucha naturaleza salvaje. Sí, este es el mapa para situarnos. Estamos en el suroeste de México, en la costa pacífica. Este es un mapa topográfico de Oaxaca, las líneas de aquí, la línea negra y aquí, y al lado está Guerrero. Y este mapa pues muestra que tenemos un estado muy montañoso, con muchos ríos, y
con muchas áreas difícil de acceso. Eso influye a la población que vive ahí, está muy alejada de las ciudades y tiene poca infraestructura, por eso. ¿Quién es el indígena? El indígena, la palabra originó con Cristóbal Colón, con los conquistadores que vinieron en el siglo XV. Pensaban que iban a llegar a la India, entonces le pusieron el nombre de indios a la gente de ahí y de pronto se dieron cuenta que estaban equivocados, pero quedó el nombre de todos modos. Entonces el indígena es alguien que tiene su origen en una cierta región. Se dice el indígena mexicano es el poblador originario de México. Tenemos aquí, se puede leer, todos los pueblos que tienen flecha van a ser los pueblos que se encuentran en Guerrero y Oaxaca. Los indígenas más representados o más presentes en México son los náhuatl, con 2.5 millones de indígenas, y luego vienen los mayas, que no se encuentran ni en Guerrero ni en Oaxaca, pero en la península de Yucatán, que vimos antes, y después vienen los zapotecos y otros nombres, y vemos que varios nombres tienen pronunciaciones parecidas, como zapoteco, chinanteco, chatino, cuicateco, tienen como sufijos parecidos, y es porque viven en regiones cercanas, hablan idiomas parecidos, pero todavía tienen sus diferencias, pero también tienen sus orígenes parecidos, comunes. Y este es el mapa de Oaxaca, con la repartición de los pueblos indígenas. Vimos antes que hay 2.5 millones de náhuatl, pero no todos viven en Oaxaca ni en Guerrero, sino están repartidos por el centro de México. Igual, entonces solo los encontramos en una parte de Oaxaca, y vemos que los zapotecos tienen un área más grande, y casi todo la superficie de Oaxaca está cubierta por pueblos indígenas. ¿Qué hacen los indígenas? ¿Con qué se ocupan, no? Porque viven en áreas muy alejadas, muy aisladas y difícil de acceso. Tienen que tener una cierta autonomía, tienen que cultivar su propia comida, tienen que construir sus propias casas, tienen que hacer su ropa, entonces tienen que tener un cierto grado de autonomía porque la infraestructura no está muy desarrollada en esas regiones. Entonces aquí, bueno, vemos a una indígena cultivando el maíz, y otras también cultivan otras plantas, claro, mucha comida. Aquí vemos a dos indígenas con un bebé que están cultivando el cacao. Ese se va a vender, se va a hacer chocolate y luego lo van a vender, no sé, a turistas hambrientes, por ejemplo. O se va a exportar. Y están mal pagados en general los indígenas, y como están marginalizados, entonces también los explotan bastante, porque pues no tienen otros recursos los indígenas. Pero oficialmente los indígenas tienen que ir a la escuela hasta la secundaria, y si son de origen indígena también van a tener escuela bilingüe en su idioma y en el idioma en español hasta la secundaria, y después, si tienen la posibilidad, van a seguir la escuela o van a empezar a trabajar. También los indígenas trabajan en minas que son manejadas por empresas extranjeras que vienen, por ejemplo, de Canadá o de los Estados Unidos, y ahí los explotan bastante y tienen condiciones de trabajo pues no tan buenas. Y si el indígena no quiere trabajar ni en el campo o en las minas, bueno, también hay otros sectores en donde puede trabajar, pero un sector
bastante lucrativo es el turismo. Este es un mapa de Huatulco, está en la costa de Oaxaca, en el Pacífico, y es bastante bonito, es una zona hotelera, entonces la gente ahí viene para trabajar, puede trabajar de sirvienta, de cocinero, o si se conoce la selva, puede trabajar de guía para excursiones en la selva, en kayak o en la playa, por ejemplo, de animador. Entonces tienen que dejar sus pueblos y venir a la costa y trabajar ahí. Y por ejemplo, el fin de semana regresan y regresan también con el dinero. Esta es la foto de una bahía de Tangolunda. Tangolunda quiere decir mujer bonita en zapoteco. Vemos que es maravilloso, es hermoso y todo está rodeado de jungla, de selva. Aquí vemos una fiesta indígena y vemos que de veras tienen vestidos hermosos, bordados y muy coloridos. Y esta es una fiesta en donde pues se baila y se come y la gente se reúne. Esta es una foto de un mercado y vemos toda la variedad de fruta y verdura que se puede obtener, que te puedes imaginar que se produce ahí y que van a venderla en el mercado. Y la variedad es muy grande porque la tierra de Oaxaca y Guerrero ahí es muy fértil, crece muy bien pues las plantas crecen muy bien ahí. Y un último ejemplo, les quiero presentar la ropa de los mazatecas, que es para las mujeres, es un bordado con muchas formas, flores y animales, y muy colorido, y los hombres van a tener un vestido más simple, en ese caso de puro blanco y un sombrero. Y eso se lo van a poner, por ejemplo, en la casa o para fiestas. Vimos que va a ser todavía más extravagante el vestido. Y para terminar con la primera parte, quiero hablar de un problema que tiene la región. Este es un mapa del Department of Trade and Foreign Affairs de los Estados Unidos y tiene una recomendación. En amarillo vemos las partes a donde uno puede ir, pero tiene que tener mucho cuidado por el peligro pues en general, de la criminalidad. Y las zonas anaranjadas son todavía más peligrosas. Digamos que Guerrero pues está anaranjado y por causa de los cárteles, y también Tamaulipas en el norte porque está en la frontera con los Estados Unidos y ahí van los caminos de transportes de drogas. Siguiente. ¿Por qué los cárteles existen? Pues porque hay unos grupos de personas que se unieron y quieren tener el poder sobre la población, quieren ganar dinero, quieren tener poder, quieren vender droga y también producirla. Esas son las razones principales. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer secuestros para ganar más dinero, para que la gente pague para liberar a sus amados. Van a querer tomar protección, dinero de protección de tiendas o de restaurantes, y van a producir drogas en las montañas, en campos, por ejemplo, de amapola o de cannabis, y se van a enfrentar a la policía y también al ejército. Y están muy bien armados en comparación con la policía, de veras están muy bien armados, porque pues tienen estatus ilegal. Después, ¿por qué el gobierno pues no puede como enfrentar o hacer algo? Porque pues se esconde muy bien, se van a las comunidades aisladas, por ejemplo, ahí tienen sus casas, sus plantaciones, sus cocinas de drogas, son difíciles de acceso. A veces solo se pueden acceder con helicóptero, y ¿cuántos militares puedes poner en un helicóptero? Pues no muchos, ¿no? Entonces tienen
juego más bien fácil. ¿Qué más? Pues para las comunidades es un problema porque secuestran a la gente de las comunidades, los usan para que trabajen para ellos, usan sus campos para producir la droga y eso los indígenas pues sufren de eso. Y el último punto, ¿cuál es la reacción de las comunidades? Pues hubo una reacción en Michoacán y en Guerrero que las comunidades crearon autodefensas, se armaron ellas mismas y empezaron a combatir a los criminales de su propia mano, sin ayuda del gobierno. Y eso fue pues una novedad, digamos, en México en los últimos años. Aquí vemos el mapa de Guerrero y está completamente controlado por cárteles. Por aquí está Acapulco y de veras no queda parte en Guerrero que no esté controlada por cárteles y eso es un gran problema para la población y es por eso que en el mapa antes vimos que Guerrero está en anaranjado, que no, más vale no ir ahí de viaje. También hubo balaceras en pleno día con la policía y los sicarios fueron a balacear hasta en los centros policiales mismos. Entonces ya no tienen miedo, pero nada. Gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo y hasta la próxima vez.